Theresa May ha sobrevivido por la mínima a la cuestión de confianza de su partido, pero sale muy debilitada. Y muy debilitada ha llegado hoy a Bruselas, donde la primera ministra británica intentará mejorar el acuerdo del Brexit para que el Parlamento de su país lo respalde. Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Miguel Acosta, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz. Hola, y Maricruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. Hola, buenas tardes. Pero antes vamos a saber qué está ocurriendo en Bruselas. Allí se encuentra nuestra compañera Marisa Doctor. Buenas tardes. Pues en estos momentos está previsto que Theresa May se dirija a los 27 líderes europeos para pedirles literalmente un salvavidas, una ayuda que en su país no la tiene y que espera que se la den los que dejarán de ser sus socios el próximo 29 de marzo. Bueno, eso sí prospera el Brexit, porque ahora mismo está en un punto muerto. Bien, la respuesta de Bruselas ya ha sido que la ayudará, pero que el acuerdo no se va a renegociar, que el documento está cerrado y no se toca. Esperemos que sea así, porque a España se le negó modificar el polémico artículo 184 sobre Gibraltar y claro, si ahora lo cambian para el Reino Unido, pues la Unión Europea perdería toda credibilidad. Es más, si lo hacen, el presidente Pedro Sánchez podría reclamar que quitasen el famoso artículo. Por eso parece que la solución será, como se dice aquí, a la española, es decir, hacer una declaración anexa al acuerdo garantizando que el territorio británico no se quedará indefinidamente en la unión aduanera por la frontera de Irlanda del Norte, que es lo que preocupa a los euroescépticos que ayer presentaron la moción contra May. En cualquier caso, el tiempo corre y si May vuelve con las manos vacías, nadie aquí se atreve a decir qué pasaría, en fin. Todo esto son buenas reflexiones para nuestra mesa de expertos. Por cierto, un dato, llevamos con el Brexit 2 años y medio, son bastantes las cumbres que se han organizado ya sobre el Brexit. Sepan que montar una cumbre europea de este tipo cuesta 10 millones de euros. Y las que quedan, porque el Brexit parece la historia interminable. La historia interminable, decía Marisa Doctor. Bueno, pues puede ser un buen punto de partida para esta conversación. Esa historia interminable de cumbres europeas sobre el Brexit, ¿hasta cuándo? Sí, bueno, pues la verdad es que si tenemos en cuenta lo que dice el artículo, hasta el 29 de marzo. El 29 de marzo tendría que cerrarse la historia, aunque sea de un portazo, que es la solución peor para todos, el no deal, es decir, no hay acuerdo, pero llegado el plazo, si tú no has aprobado, tu Reino Unido no has aprobado el acuerdo al que hemos llegado, te vas sin plazo. Eso sería catastrófico. Se puede pedir un aplazamiento del plazo de negociación, pero bueno, el artículo 50 no dice nada, se entiende que sería un aplazamiento breve para negociar, para seguir negociando algún punto concreto que estuviera sin terminar de cerrar. Pero escuchando tanto al negociador como al presidente de la Comisión, parece que todo lo que tenía que estar cerrado está cerrado. Todavía nos cabe otro escenario más. Esto es como lo del gato de Rödingen, que no está ni vivo ni muerto, sino todo lo contrario, pues algo parecido, ¿no? Todavía nos queda otro escenario más a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia del lunes pasado, en el que nos dice, creo que fue el lunes pasado, ya me despisto, estamos a tal velocidad con los acontecimientos, el lunes pasado, en el que nos dice que, interpretando el artículo 50, cabría revocar el acuerdo de retirada. La solicitud de retirada. Entonces, si el gobierno británico antes de 29 de marzo dice que retira esa solicitud de irse de la Unión Europea, no se habría producido Brexit, nada de Brexit. Efectivamente, alguien tendría que reparar los daños causados, no solamente de 2 años y medio de Barnier y su equipo negociando, sino también esos 10 millones que nos contaba Marisa, cuesta cada cumbre que se organiza. Así, y más que eso, el ruido político que daría, no solamente hacia adentro del Reino Unido, que sería muy grave, sino también el efecto llamada para otros que dicen, mira, que es que sabes que me voy a ir, pero después me convence y dice, total, si como en casa no está en ningún sitio, venga, mejor que vuelva, y al final parece el defensor del vínculo, ¿no? Sí, perdón. Miguel. Sí, bueno, la verdad que pensábamos que la situación no podría ser más compleja y nos encontramos con una situación que hoy mismo, incluso esta noche, puede volver a cambiar, ¿verdad? La posición de Bruselas parece clara,
además, extrañamente, de las pocas veces que podemos encontrar unanimidad, y una unanimidad además fuerte, pues la encontramos con esto, es decir, el tratado es lo que es, no se va a renegociar. La posibilidad de una declaración política de interpretación en cuanto a la limitación de ese backstop, esto es, la posibilidad de ampliar la situación del Reino Unido dentro de la Unión Aduanera por un tiempo sine die, mientras no se llegue a un acuerdo definitivo, hombre, es en cierto modo poner un parche realmente a la situación. Pero aún así, aun cuando tengamos una declaración política de interpretación, seguimos teniendo un importante escollo, y es el Parlamento británico. Porque el Parlamento británico tiene un amplio sector que está en contra totalmente del acuerdo en su conjunto, haya o no backstop. Esto es, otro de los escenarios, aparte de los que comentaba Maricruz, es que llegue un momento en el que el Parlamento tenga que votarlo, antes o después, y esa votación sea negativa. Lo que se avecina posteriormente, lo primero que a uno se le puede ocurrir es presentar la dimisión Theresa May y convocar elecciones, y el siguiente primer ministro pues que decida si retirar la solicitud, con las consecuencias muy claras y con el efecto, digamos, precedente que puede provocar del artículo 50, o seguir para adelante y encontrarnos con un Brexit radical a partir del 29 de marzo, que pues, sería la situación más catastrófica para todos. Si nos detenemos un momento en el Parlamento británico, que es uno de los escenarios clave en toda esta historia, allí, bueno, aplazó de hecho esta semana, el martes, la votación que estaba prevista del acuerdo que ella misma suscribió con los 27 el pasado mes de noviembre, porque sabía que no iba a salir adelante, no tenía los apoyos suficientes. Y al día siguiente, una moción de confianza de su propio partido. ¿Esto le da algo de oxígeno a Theresa May, o realmente está en la misma situación, igual de mala o de buena, de hace 2 días? Bueno, parece que si ha recibido la confianza de 200 frente a 130 y tantos que eran la desconfianza, pues esos 200 apoyarían la posición que ella mantiene, es decir, lo que ha negociado en nombre del Reino Unido, que no lo ha negociado en nombre propio, en nombre del Reino Unido con los 27. Respecto a la desconexión, no obstante, yo he leído en algún medio británico que el que apoyasen la confianza no condicionaba a que fueran a apoyar el acuerdo, con lo cual el escenario puede ser todavía más complicado. Es decir, tenemos una primera ministra a la que le hemos dado la confianza, que nos presenta el acuerdo que ella ha llegado de parte del Reino Unido con los 27, pero ahora le decimos que ese acuerdo no lo queremos. Claro. Salida sin remedio, portazo. Exactamente. Es realmente se puede entender que los miembros del Parlamento británico están utilizando esta situación no tanto por el Brexit, sino para, en cierto modo, quitar de en medio a Theresa May. Sí. Es decir, una parte de su propio partido la quiere fuera, quiere su cabeza, pero es que el Partido Laborista está en contra del Brexit tal y como está redactado, tal y como se ha negociado, con lo cual no se me ocurre realmente una mayoría suficiente para sacar adelante el Brexit en el Parlamento británico. Por tanto, nos encontraremos en una nueva situación, que ahí se abren múltiples posibilidades, pero que la primera y más clara sería dimisión y nuevas elecciones, y corriendo todo para que dé tiempo antes del 29 de marzo, porque recordemos, en mayo hay elecciones al Parlamento Europeo, y si el Reino Unido retira su solicitud del artículo 50, también el Reino Unido participaría en esas elecciones. Claro, las elecciones se convocan el 2 de abril, es decir, entre 29 de marzo y 2 de abril hay muy poco tiempo. Si a 29 de marzo no se ha retirado la solicitud, el 2 de abril, todos esos escaños de más que íbamos a tener algunos estados porque desaparecían los diputados del Reino Unido, bueno, los diputados de los ciudadanos británicos no desaparecen, es decir, no tendríamos ese aumento de escaños. Hay que hacerlo muy rápido. Nuevas elecciones. Ahora dice, lo último que leí fue que la nueva votación del acuerdo se preveía antes de 21 de enero. Pero si suponemos estire el plazo 21 de enero, dimite Theresa May al no sacar el acuerdo para adelante, nuevas elecciones, en menos de 2 meses da tiempo a nuevas elecciones, formación de gobierno, votación del acuerdo. A lo mejor la solución más prudente es retirar
esa solicitud Claro, de salida, ¿no? esa es otra opción que yo ¿Y le veo un poco... empezar a negociar de nuevo, un nuevo referéndum? ¿Cuál sería el escenario? Otra opción que yo le veo un poco ya extrema sería la dimisión, pero antes de dimitir, retirar la solicitud del artículo 50. Esto es, no pasarle esa patata caliente, por decirlo de algún modo, al siguiente primer ministro. A mí no me parecería lo más sensato, quiero decir, entiendo que Theresa May tendría que dejar esa posibilidad al nuevo primer ministro o nueva primera ministra, pero claro, como dice Maricruz, el tiempo se va acabando y prácticamente la única opción es o un Brexit duro, tal cual que estamos hablando dentro de 3 meses, no queda más tiempo, o retirada de la solicitud del artículo 50 con los problemas de precedentes que pueden crear. Esto es, un Estado que quiera modificar algo de los tratados, presente una solicitud, artículo 50, y cuando estemos en la última fase de la negociación, retirarlo porque ha conseguido ya el acuerdo político del resto de Estados miembros de la Unión Europea para conseguir sus propios intereses. Ese es un peligro que además ha avalado de forma indirecta el Tribunal de Justicia. Ahí el Tribunal de Justicia le ha dado un balón de oxígeno al gobierno británico porque realmente en el artículo 50 no pone que pueda retirar la demanda, trayéndolo a un escenario de divorcio, ¿no? Que es donde parece que nos entendemos todos mejor, ¿no? Pues no pone que pueda retirar la solicitud de salida. Ha sido una interpretación muy generosa por parte del Tribunal de Justicia. De forma unilateral y en cualquier momento especifica esa sentencia, ¿no? Le da carta blanca para... Eso, digamos que estamos ante un tratado internacional, una negociación de un tratado internacional por parte de 2 sujetos de derecho internacional. Por un lado, Reino Unido y por otro lado, la Unión Europea. Hay normativa internacional, hay un convenio de Viena y ahí nos encontramos, que es más o menos lo que dice la sentencia, que el sujeto de derecho internacional, en este caso Reino Unido, tiene total soberanía para iniciar el procedimiento, pero también para retirar esa solicitud. Ha sido una interpretación, podríamos decirlo que bastante flexible del artículo 50, yo creo que es la correcta, y además, curiosamente, el que ha propuesto esta solución es el abogado general de nacionalidad española. Con lo cual, que tiene además un equipo de profesionales también de nacionalidad española. Y evidentemente es una interpretación que hace conjugar el derecho europeo, artículo 50, con el derecho internacional. Porque no nos olvidemos que estamos ante la negociación de un tratado internacional y por tanto se aplica la norma internacional. Es un acuerdo de mutua fe entre 2 sujetos. En el momento que uno de ellos, si no quiere negociar, evidentemente el otro, que es lo que proponía la Comisión y el Consejo, no se lo puede impedir. Porque la Comisión y el Consejo decían, usted se puede retirar, pero previamente tiene que tener el visto bueno de todos los Estados miembros para que pueda retirar esa solicitud del artículo 50. Bueno, volviendo un poco a la cumbre que se está celebrando en estos momentos, Theresa May va a pedir ayuda a la Unión Europea para poder salvar el acuerdo en su propio Parlamento, pide una serie de garantías. Ya desde la Unión Europea le han dicho que no va a haber renegociación del acuerdo, que eso está ya negro sobre blanco y no se va a cambiar. Pero ¿cuál puede ser esa vía de escape que le brinde Bruselas al Reino Unido? Decía Marisa, una solución a la española. ¿Cómo podría ser esa solución? Yo creo que podría tener una salida digna, pero todo esto es con la bola de cristal, ¿eh? Es decir, que aquí estamos haciendo cábala, es decir, si pasa esto, el cuento de la lechera, si pasa esto y si no, que hay otra salida, ¿no? Una salida digna sería una declaración política, pero por supuesto, esa declaración política no supondría tocar el acuerdo. Lo que sí podría suponer es un compromiso para la negociación del acuerdo de relación futura, porque realmente la Unión Europea con el Reino Unido ahora mismo tiene en marcha 2 acuerdos. Uno que es el que está cerrado, que es cómo se quedan las cosas cuando te vayas, cuál es tu acuerdo de retirada. Las famosas 585 páginas con 185 artículos, incluyendo el 184 famoso. Y otro artículo de 20 páginas es de qué vamos a hablar una vez que te hayas ido. Una vez que te hayas ido pasas a ser un Estado tercero y ahora empezamos a negociar Unión Europea con un Estado tercero una relación de futuro. Entonces, si la declaración política lo que hace es buscar algún compromiso de cómo negociar esa relación futura, pues sí podría tener una salida digna. Es decir, bueno, aprobamos esto, aceptamos pulpo porque la negociación del futuro la tenemos bien agarrada políticamente. Pero políticamente, las bayonetas, como decía Talleyrand, sirven para todo menos para sentarse encima, ¿no? Las negociaciones lo mismo.
Claro, realmente, ¿cuál es el problema? El problema es la cláusula backstop. Es realmente lo que en el Parlamento británico preocupa. Es decir, si no se alcanza un acuerdo antes de diciembre del 2020, de forma bilateral, se puede ampliar el hecho de que el Reino Unido se encuentre en la Unión Aduanera sine die. Claro, ¿por qué se produce el Brexit? Porque el Reino Unido quiere salir del mercado interior, quiere recuperar su soberanía. Si nos encontramos un acuerdo de retirada en el cual se prevé justo lo contrario que se quiere, sinceramente, por muchas declaraciones políticas que se establezcan, por mucha voluntad por parte de Bruselas para, digamos, ampliar o fijar un límite máximo de ese backstop, la situación va a ser la misma. Esto es, Reino Unido dentro de la Unión Europea, pero sin participar, que es lo importante. Es decir, no va a participar en el Consejo, no va a participar en el Parlamento Europeo, con lo cual va a ser, digamos, una especie de Noruega, por ejemplo, un Estado donde se aplique la legislación europea, pero no participe en la aplicación de esa normativa y además sujeto a la jurisprudencia, a la jurisdicción del Tribunal de Justicia. Eso es lo que no quiere Reino Unido y evidentemente si no se modifica el acuerdo de retirada tal y como está redactado, mucho me temo, pero esto en la vida, en mi opinión, va a ser aprobado en el Parlamento británico. No. Y es una situación verdaderamente casi humillante para el Reino Unido. Es lo que le propuso la Unión Europea cuando empezaron las negociaciones en marzo y dijo tajantemente no, nunca aceptaremos eso. Ahora es lo mismo y lo aceptan. Lo acepta el gobierno en una situación de no salida, ¿no? Es decir, o esto o nada, pues bueno, vamos a llevar esto para que se vote en el Parlamento británico. Las posibilidades de que esto pase en el Parlamento británico son mínimas, sí. Son mínimas. Quizás la declaración política le dé un poco de oxígeno a Theresa May, pero yo creo que esa bombona de oxígeno ya tiene varios agujeros y yo creo que antes o después se va a quedar sin aire realmente. Y ella está haciendo realmente lo imposible. No te dejamos hoy hablar, Rocío. Tenemos sí, tantas me parece ganas muy interesante. Os adelantáis a mis preguntas muchas veces. Entonces, bueno, quería profundizar un poco en eso, ¿no? En el escenario que se puede dar si finalmente ese balón de oxígeno, ese acuerdo con el anexo que sugería Marisa, o bueno, esa fórmula, esa salida a la española que pueda llevar ella al Parlamento, y una vez que llegue allí le siguen diciendo que no. ¿Qué ocurre entonces? Probablemente ese 21 de enero, apurando los plazos que el propio gobierno británico se ha dado. Claro. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Y está haciendo lo imposible la señora May. Además, bueno, pues yo siempre pienso, esta pobre señora, que cuando empezó toda esta película del Brexit era de las partidarias del Remain, que se queda como capitana del Brexit cuando dimite Cameron y que ahora está llevando hasta este extremo, bueno, es una situación un poco difícil y está haciendo lo imposible. Ayer desayuna en Países Bajos, almuerza en Alemania y toma el té en Bruselas. Pero claro, es que por mucho que consiga apoyos, que no los va a conseguir, apoyos puntuales de cada uno de los estados, no va a conseguir apoyo de los 27 y sobre todo de la Comisión. Los suyos, ¿no? Y tampoco de los claro, suyos, ni que los es lo suyos. fundamental. Si preguntas entonces qué ocurre si el Parlamento británico rechaza, Vótano. Pues puede producirse dimisión de Theresa May, nuevas elecciones. Puede haber incluso una moción de censura contra Theresa May por parte del Partido Laborista. Puede haber que no se haga absolutamente nada, llegue el 29 de marzo y ruptura total. Sin acuerdo. Y sin acuerdo, efectivamente. Desconexión. Puede pasar cualquier cosa. Realmente ahora mismo Theresa May debe estar durmiendo bastante poco, pero desde hace tiempo ya, la verdad. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, habrá que esperar a los acontecimientos que van cambiando por minutos. Muchas gracias, Maricruz Arcos y Miguel Acosta, por acompañarnos hoy. A vosotros, gracias. Llega ya Ángel Gámez con toda la información del deporte. Será en unos minutos, justo después de la publicidad. Hasta luego.